Abogado, profesor de Derecho, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, republicano y actual candidato a diputado por el Distrito 10. Con ustedes, José Antonio Cast Adriasola. Hola, ¿cómo están? Comenzamos esta jornada ahora de entrevistas a candidatos, a diputados, a senador y a presidente. Y vamos a comenzar con el Distrito 10 y con el candidato José Antonio Cast Adriasola, el hijo de José Antonio Cast, el candidato presidencial. ¿Cómo estáis? Muy bien, tú aquí la versión Temu. Todo. ¿Te consideras la versión Temu de tu padre? No, claro, algunos piden un rubio de ojos azules y le llega ¿Ya? un castaño de ojos café, verde. Sí, no sé. algo así, como verde pasto, Claro, más o menos. pero simpático igual, así que... ¿Cómo te decimos? ¿José Antonio como tu padre o Toño? No, José Antonio más está bien. Si al final hay que mantener también un poco la seriedad, un poco del cargo que el cargo de diputado un poco necesita, que se ha ido perdiendo tanto ahora último. Me imagino. Oye, ya, a ver, vamos por parte. Tú eres diputado por el Distrito 10. ¿Por qué quieres ser diputado? ¿Por qué quiero ser diputado? Sí. Es una historia larga, pero así como el resumen, es porque me ha tocado ver ejemplos de servicio muy cercanos. O sea, el primero, mi papá, pero también mis abuelos. Ellos llegaron, mi abuelo era inmigrante, llegaron en los 50 a una casa de piso de tierra, sin luz eléctrica ni agua potable, y a punta de esfuerzo le echaron para adelante, armaron un negocio y le devolvieron la mano al país que los recibió. Entonces ellos eran muy queridos en la zona de Wynn, de Paine. Mi abuelo fue bombero honorario, mi abuela trabajó mucho con las damas de rojo. Su funeral es una cantidad de gente que yo nunca había visto. ¿Cuándo falleció? 2014 mi abuelo y 2015 mi abuela. Sí. Y ese ejemplo de servicio, que en el fondo era devolver la mano, marcó mucho a mi papá y también a mí. Y yo también ver a mi papá recorrer tantas veces, no solo las comunas del distrito donde él fue en su minuto diputado, sino que también Chile completo, y ver las horas de sueño, no dormía, las horas de esfuerzo, de recorrido. Pero así todo, también siempre muy preocupado de la familia. Y dije, oye, aquí hay algo importante, aquí hay algo más que solamente el afán por un cargo. O sea, no creo que el cargo valga tanto sacrificio. Yeah. Y ahí me fui metiendo, acompañándolo a él en distintas actividades cuando yo era más chico. Siempre estuve metido en temas de trabajos, misiones y... Misiones católicas. Soy perfecto, católico, sí, ya, misiones católicas. Entonces... Ahí un poco entró ese bichito del servicio público, de también cómo uno puede devolver la mano por el país en el que uno está. ¿Cachai? Cómo uno puede trabajar para que más personas puedan salir adelante, cómo uno les facilita la vida. Y eso es un poco el gran tema que tenemos hoy día, que la autoridad, el Estado en general se convierte en una especie de traba, de tranca a las personas. Y hay que ver cómo uno puede... destrabar eso. Hay una frase, de hecho, de la Gabriela Mistral que me encanta, que yo la uso un poco como mi mantra, ¿Ya? que en el fondo dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, hazlo tú. Donde haya un esfuerzo que todos evitan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Hacer. ¿Cachai? ¿Qué es eso? Es tomar la iniciativa, es hacerte cargo, es no mirar para el lado esperando que alguien más se haga cargo de las cosas, sino que es ponerse a disposición y ver cómo uno puede ayudar a resolver. Oye, y a propósito que mencionaste a Gabriela Mistral, ¿te gustó el monumento que propusieron para Plaza Italia? Yo lo encuentro horroroso. Mira, no soy artista, pero creo que he visto cosas más bonitas. Sí, yo encuentro que era horrible. Yo creo que no está a la altura de lo que es Gabriela Mistral, si la idea es que eso perdure en el tiempo. Yo encuentro que se pudo haber hecho algo mejor. Y además, yo creo que Gabriela Mistral también merece su propio lugar. ¿Y cuál sería ese? No, o sea, lugares siempre se pueden buscar, pero ponerla más encima ahí junto con Maquiano, un lugar que más encima genera tanta animosidad todavía, siendo que Gabriela Mistral es una persona muy transversal, que aportó mucho al país, no solamente desde el punto de vista de la literatura, la poesía, sino que la educación. Y quería por todo en general. Claro, o sea, hay otra frase de ella que me encanta, de Arturo Prat. ¿Ya? Que ella decía, para dar testimonio a nuestros hijos de ejemplos de valor, no hace falta recurrir a Roma y a Grecia,
porque Prat fue toda Esparta. Yeah. Prat es como ese ejemplo de valor. Entonces, tiene muchas de tirarse, frases, de lanzarse. O sea, tiene muchas frases muy poéticas, pero muy simbólicas que yo creo que reflejan mucho el sentir de las personas y que se han ido olvidando. Yo creo que eso también hay que ir buscando cómo rescatarlo. Oye, a propósito también de lo que mencionaste a tu abuelo. Tú tienes bien claro que hay muchas personas que critican un poco los orígenes de tu abuelo, su trabajo en la época más funada de la Alemania. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué le podrías decir a esas personas? Porque no sé si te has visto, pero tú te metes en Wikipedia y tu abuelo sale, y no sale desde un punto de vista, digamos, muy favorable. ¿Cómo lo ven ustedes como nietos? Mira, mi abuelo fue una persona que peleó en la Segunda Guerra, como la gran mayoría de los jóvenes alemanes. Y no todos los que están en el ejército eran nazis. Y hay en el fondo una chapa que se busca poner y que se dice, no, todos los alemanes eran nazis. No. Era un joven que estaba peleando por su patria, después se vino a Chile y acá emprendió. ¿Y alguna vez les habló del tema, como de ese periodo de la historia? ¿Reflexionaron en torno a eso? Él hablaba poco de la guerra. Es una época muy dura. Atroz. Y le tocó estar en lugares muy complejos también. O sea, él estuvo primero en el frente francés, si no me equivoco, después estuvo en el frente ruso, y a él le tocó toda la retirada. Me imagino. Con todo lo duro que fue eso, arrancar en la mitad del invierno. Y finalmente terminó en Italia. En Italia fue el final de la guerra. Ahí estuvo, en el fondo, estuvo detenido creo que por los estadounidenses, y terminó cruzando los Alpes a pie para volver a Alemania. ¿Y su andinismo? Es una historia bien chora, pero claro, siempre queda un poco más en la anécdota que el tema más profundo, porque ahí hay heridas que yo creo que cuesta mucho sanar. Tengo una prima que es historiadora, y su tesis la hizo de gente que llegó a Chile inmigrante de distintos países, Alemania, Japón, Estados Unidos, y les hablaba de su paso por la guerra, y eso es como el registro un poco más histórico que tenemos. Pero eso, además yo era muy chico. Piensa que mi abuelo, o sea, mi papá es el menor de 10, y claro, mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años, entonces tampoco es como que uno haya alcanzado a estar con él tanto tiempo en edad yo más adulto como a conversar de estos temas. Le di un derrame cerebral el 2006, también yo tenía 14 años. Entonces, claro, pero... ¿Te molesta y te duele que te digan que tu abuelo fue nazi o algo así? O sea, obvio que duele, porque al final es una persona, o sea, que las personas que dicen eso no lo conocieron. Y no fueron capaces, o sea, no tuvieron la suerte de ver la persona que él era. Si yo te digo que en Willy Paine era muy querido, es porque era una cuestión... Hay una estación de bomberos. La cuarta compañía de bomberos de Lindero, una de sus bombas se llama Miguel Cast, porque él los ayudó siempre a estar ahí. La brigada juvenil se llama Brigada Miguel Cast. La gente que trabajó con él le tiene muchísimo cariño. O sea, dijo, o sea, su funeral yo nunca había visto tanta gente en algo así. Y eso es una cuestión que sigue hasta el día de hoy. Entonces, yo digo, mira, se podrán decir muchas cosas, pero la gente que sí lo conoció opina algo totalmente distinto. Entonces yo me quedo con eso. Ok. Volvamos un poco a la candidatura, volvamos al distrito. ¿Por qué el 10? ¿Eres turista político? Porque tengo entendido que tu familia es de Buin. Claro, yo crecí en Buin, pero estudié Derecho en la Católica, que es la Casa Central, o sea, 5 años en Santiago Centro. Yo trabajo, hago clases en una universidad que queda también en Providencia, vivo en Providencia. Entonces, el distrito no me es ajeno. Claro, no crecí acá, pero gran parte de mi vida la he llevado en el distrito. Y también hay un tema ahí que, si bien el nombre ayuda en algunas cosas, también te pone ciertos costos, ciertas responsabilidades. Sí, porque yo creo que es inevitable que te comparen. Y yo no podía, por eso mismo, como te pone también cierta ventaja, yo no podía entrar a competir con algún republicano, ponte tú. ¿Cachai? Okay. Y como en el distrito 14, que es donde queda Buin, ya habían republicanos electos, había que buscar otra alternativa. Y el 10 era otro distrito con el que yo tenía cierta cercanía, donde no había un republicano, porque
Johannes Kaiser fue electo en cupo republicano, pero después renunció al partido. Exacto. Entonces, esa era la ventana y era entrar a competir ahí. Y bien, porque al final es un desafío importante, es un desafío grande, que también está un poco a la altura para compensar, podríamos decir, los beneficios del nombre. Aquí no es como que a mí me hayan mandado a un distrito blindado, no es como que esté el cupo asegurado, sino que todo lo contrario. Aparecía un tweet el otro día que decía el distrito 10 es como Celebrity Deathmatch. Es que es el mejor, o sea, el más entretenido en cuanto a figuras, la personajes. La competencia está muy intensa, aquí nadie tiene su cupo asegurado y eso también es la responsabilidad que toca. O sea, como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, el nombre, que es una ventaja, también lleva ciertos costos, ciertas responsabilidades. Y por supuesto. No hay que achicarse nomás. Oye, tengo muchas dudas en torno a tu padre, pero no te las voy a hacer a ti, por supuesto. Se las haré cuando lo tenga acá Podrá sentado. responder bastante mejor que yo creo. Puede ser, probablemente tiene más training en esto. Pero sí tengo que preguntarte, ¿qué te diferencia con él? Son del mismo partido, se llaman igual, etcétera. ¿Qué podría ser lo más diferenciador que tengas tú con tu padre, entendiendo que la imagen que hay de tu padre en general es como de alguien muy conservador, por ejemplo? Y tú eres más joven. ¿Qué te diferencia de él, estando al mismo lado? Sí, bueno, aparte de que yo me parezco más a mi mamá, que lo agradezco mucho. Sí, eso es verdad, te parecimos a tu mamá. Mira, diferencia así de fondo no hay mucha, y por eso militamos en el mismo partido. Por eso yo lo veo a él como uno de mis referentes, como uno de los ejemplos a seguir. ¿Qué diferencias pueden haber? Cosas más en matices, en énfasis que haya que hacer en ciertos temas. Por ejemplo, yo trabajé en un estudio de abogados y ahí me metí mucho en temas de energía y medio ambiente. Y para mí es un tema que es clave. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no solamente porque es importante ver cómo uno resguarda el progreso junto con el respeto por la naturaleza, pero también porque en la energía hay un potencial gigante para el país. Sí, en energía uno podría llegar a convertirse en una potencia regional que, si se dieran las cosas, se hacen las cosas bien, podríamos exportar energía y eso significaría más ingresos para el país, más oportunidades para las personas. ¿Y qué tipo de energía? ¿Cómo de generación? Yo trabajaba con las renovables. Yo trabajaba mucho con energía solar. ¿Que Chile tiene eso o era para eso? O sea, solar es increíble la capacidad que tenemos. Y ahí, bueno, están otras, no sé, pues la eólica, que también ha crecido harto y todo. El hidrógeno verde siempre se habla, está un poco todavía en el laboratorio, sí. pero Chile tiene una oportunidad gigante ahí. Después, un poco también recorriendo con él en la campaña del 2021, me di cuenta que el potencial turístico de Chile es gigante. ¿Cachai? Y ahí lo que hay que hacer es ver cómo uno puede ir compatibilizando el potenciar los distintos sectores turísticos del país, ya sea el centro, el norte o el sur, va a ir generando oportunidades. Porque, por ejemplo, pasa mucho, sobre todo en las zonas más extremas, que los jóvenes crecen ahí, se van y no vuelven nunca. Aquí estamos. Yo soy de Coyhaique. Aisanino. Sí, porque no hay más oportunidades laborales. Por eso, entonces, si tú empiezas a desarrollar el turismo, sobre todo en las zonas extremas, les das un incentivo a los jóvenes a quedarse allá, a poder cultivar más sus raíces, sus tradiciones, todo lo que es la cultura local. Entonces, hay cosas de ese estilo que a mí me gusta mucho. Otro que a mí me encanta es el tema de la filantropía. Bien. Que apunta no solamente que los grandes capitales puedan... Como Farcas. Claro. Tú me decís filantropía y asocio a Farcas. No, yo estoy pensando en que las personas comunes y corrientes también se empiecen a involucrar en la solución de los problemas públicos. Pensando en la Teletón. ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, no estamos en un momento como para andar ayudando con dinero a causas, ¿cachai? Estoy de acuerdo. ¿Cachai? Y por eso estos son temas que yo digo así, que temas que me gustan y que me gustaría desarrollar en el largo plazo. Pero el tema de la filantropía, el tema de fondo no es solamente el tema de las lucas, es el cómo uno va involucrando a las personas en la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque gran parte de las fundaciones que existen nacen de un dolor que sufrió una persona y que quiere tomar cartas en el asunto para solucionarlo. La frase de la Gabriela Mistral que hablábamos al principio. ¿Cachai? Y muchas de las fundaciones, sobre todo que tienen que ver con alguna enfermedad o con apoyo a cierto tipo de situaciones, ya sea familiar o que nacen de un dolor personal. Y esa persona que pasó por ese dolor es el que tiene los mejores incentivos para hacer bien la pega, para hacerla de forma eficiente. Y muchas veces vemos que en el Estado eso se pierde.
¿cachai? Uno ve tantas cosas, tantos problemas que un poco se va insensibilizando, sabéis que hay que priorizar. En cambio, cuando uno le da ese poder a las personas, se convierte en algo mucho más personal. Y ahí es, en el fondo, ir mostrándole a la gente, y no mostrándole a la gente, que la gente vuelva a decir, oye, yo tengo una responsabilidad en la sociedad, yo me puedo ayudar al que está al lado mío. No tengo que esperar y mirar para el lado que venga alguien del Estado, alguien de la municipalidad. A que lo haga. A que lo haga. ¿Cachai? Y ese, el gran ejemplo, cuando tú, es la Teletón. ¿Cachai? Y que hay sectores que también mucho tiempo la criticaron mucho. ¡La funan! ¿Cachai? Entonces, esto es la gente haciéndose cargo de ayudar a otras personas. De un problema, de una realidad. ¿Cachai? Y eso es recomponer el tejido social, eso es recomponer la convivencia. A través del privado. Personas. Claro. Yeah. ¿Tú cachai que hay una crítica grande también como que el privado se involucre en estas cosas, como que se lucre y cosas así? ¿Cómo contrarrestamos eso? Esa crítica. O sea, de partida el tema de las fundaciones es que las fundaciones son sin fines de lucro. Y ahora Deberían. Deberían. Bueno, sí, ahí tenemos varios ejemplos. Bueno, Catalina Pérez. Oye, hoy día le pidieron 10 años de cárcel. Sí, no. Ánimo. Gran ejemplo. Y bueno, llegaron a ensuciar también el nombre de las fundaciones, ¿cachai? Hoy día acá una dice fundación y al tiro como que la gente se echa para atrás un poco en el asiento. No tienen buena fama y lamentable por fundaciones que sí aportan, ¿cachai? O sea, porque que creo yo son la mayoría. O sea, yo me ha tocado trabajar con una fundación ahora último que se dedican a acompañar a niños con enfermedades terminales y crónicas. Yeah. Que es una pega durísima. O sea, es ver a niños que tú sabes que se van a morir. Sí, pues. Y lo que hacen ellos es tratar de brindar cuidados paliativos, acompañar a la familia, les ayudan a tramitar subsidios habitacionales para ir mejorando no solamente la calidad de vida del niño, sino que de la familia completa, para ir mejorando el entorno. Y bueno, fundaciones como esa se ven un poco empañadas por este tipo de personas que tratan de pasarse listo. Y hacer propaganda, provecho, claro. ¿cachai? Entonces, hay un tema ahí con la filantropía que apunta justamente a volver a involucrar a las personas, a hacerse parte, a decir que estamos todos juntos en este barco y no hay que esperar en el fondo que venga un funcionario público que muchas veces no tiene ni los incentivos ni el interés para hacerlo. Entonces, hay temas como esos que a mí me van moviendo y sin dejar de lado en el fondo también los principios fundamentales del partido, o sea, sigue siendo de derecha y todo, ¿cachai? Oye, pero ¿cómo hacemos entonces que tus ideas, ponte tú en cuanto a sustentabilidad y medio ambiente, calen en el Partido Republicano? Porque hace 4 años el programa del Partido Republicano hablaba de carbón no contaminante, el Partido Nacional Libertario, con quienes ustedes están aliados en las listas parlamentarias, no suele tener un discurso muy pro medio ambiente, de hecho como que cuestionan básicamente la existencia incluso del cambio climático. ¿Cómo hacemos entonces que estas ideas de energía renovable y sustentable calen en una coalición que parece no muy cercana a la onda? Primero conversando, porque muchas veces muchos de estos temas también se han ideologizado mucho cuando no deberían serlo. ¿Cachai? Entonces se ve como que el tema del tema climático, el tema de la energía, es un tema de derecha e izquierda. Y no es así. Entonces, cuando yo me siento a conversar con gente del Partido Republicano o de otros partidos cercanos que no son tan cercanos al tema de la energía, y dicen, mira, hay un punto ahí, ¿cachai? Todo depende de eso, de cómo uno se acerca a los temas, porque además gran parte de esa reticencia al tema climático pasa por el activismo que hace que se frenen muchos proyectos que a la larga ayudan a resolver el problema. ¿Cachai? Cuando tenemos, no sé, proyectos de energía solar, que lo que apuntan es descarbonizar la matriz, exacto, que al final es tener más energía limpia y todo, pero hay grupos ambientalistas que impiden que se hagan las plantas de generación solar porque, no sé, los pájaros que pasan cuando se queman. O las aspas de los molinos de viento también, que le pegan a los pájaros. Pucha, soluciones perfectas no existen. ¿Cachai? Tenemos que ver cómo uno armoniza el desarrollo con la protección del medio ambiente. Porque además impedir este tipo de proyectos no solamente es frenar inversión, no solamente un tema de descarbonizar la matriz, sino que son puestos de empleo, que hoy día más que nunca se necesitan en el país, son oportunidades para
para familias de poder reducir sus costos de energía, que también hoy día están creciendo mucho. Entonces, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. ¿Crees que está muy sobreideologizado el punto de vista medioambiental de este gobierno? En cuanto a la protección del medio ambiente y cosas así. O sea, cuando tú el caso Dominga, que todos los estudios técnicos decían, esto se puede hacer, hay que hacerlo, no afecta, y por criterios políticos estaba trancado. ¿Cachai? Entonces, ese es el problema. Y de nuevo, afecta no solamente un tema de ideas, hoy estamos siendo un gobierno más ambientalista o no, afecta a las personas. ¿Cachai? Cuando la cuenta de la luz viene subiendo sostenidamente ahora último, porque se están descongelando las tarifas que habían congelado por la pandemia, bueno, eso es un problema, que no se puedan hacer más plantas. Cuando empezamos a tener una demanda energética mucho más alta y no hay cómo suplirla, bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A racionamiento, son apagones. A los 98 en Chile. O sea, ya vivimos esa época, ya avanzamos, ¿por qué tenemos que volver atrás? Entonces ahí hay que ir viendo cómo uno va armonizando. Y claro, uno no se puede pasar a una matriz 100% verde de un día para otro, porque también tienes que tener respaldo. Porque ¿qué pasa si es que... se apaga el sol. Imagínate. Claro. No, pero se empiezan a afectar y se caen, ponte tú, las plantas solares porque, no sé, una tormenta de arena, ponte tú, se rompieron los paneles. Bueno, tenés que tener plantas que son de diésel o de carbón de respaldo. Pero la idea es que sea solo para urgencia, sí, por eso, no que sea una constante. Pero de respaldo. Claro. ¿Cachai? Entonces, por eso, cuando está sobreideologizado el tema, no se avanza por ningún lado. ¿Hay espacio entonces para medio ambiente y sustentabilidad en el Partido Republicano? Sí. ¿Sí? Sí, aprobado. Check. Igual te veo como minoría en eso ahí, peleándola medio solo con las personas que te van a tocar. No, es que, a ver, esto es un tema igual que es de nicho. Sí, pues muy de nicho. ¿Cachai? ¿Crees que es urgente? ¿Crees que es un tema urgente? Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nos podemos llegar a enfrentar a temas de apagones y todo. Ahora, cuando tú hablas del tema de la energía desde el punto de vista, por ejemplo, de la inversión, eso, sobre todo en el Partido Republicano, genera mucho acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos? Que venga gente de afuera a invertir en el país, que digan, yo creo en Chile. ¿Cachai? Y hoy día muchas de esas inversiones son inversiones en energías renovables. Y nadie va a querer trancar inversiones porque son o no son renovables. ¿Cachai? Pero no, esto es un tema de nicho. Hoy día los temas importantes es el tema de seguridad, tema de empleo, tema de reactivación económica. ¿Cachai? Esos son también los problemas más urgentes que tenemos hoy día. No, claramente. Oye, vamos un poco como con la agenda política propiamente tal del Partido Republicano, la tuya, la de tu padre, la de tus otros contendores políticos, y te lo quiero plantear también como hombre gay. Hay un temor que es válido, completamente válido, de todas las personas gays, bisexuales, homosexuales, transexuales, en el eventual gobierno de tu padre y de que ustedes tomen más poder en el Parlamento. Te lo digo, o sea, el temor de que deroguen la ley de matrimonio igualitario, la ley de aborto en 3 causales, la ley de identidad de género y así muchas otras más que se han aprobado en los últimos 10 años, existe. Es un temor real. ¿Qué vas a hacer tú en caso de diputado? ¿Votarías a favor de derogarla, de reformarla? Mira, este es un tema que, de hecho, ya se había preguntado hace un par de semanas. Y claro, hoy día las prioridades no están ahí. O sea, las prioridades de nuevo van a ser restablecer la seguridad, volver a avanzar en temas de empleo, en temas de reactivación económica, en temas de salud. ¿Votarías a favor de derogar alguna de esas leyes? Es que yo creo que no se va a presentar tampoco. ¿Cachai? Entonces, ¿cuáles son los temas? Por ejemplo, el tema de la educación sexual integral, la ESI. Claro, ese era un tema, pero que nosotros estamos en contra. No por un tema de... ¿Qué te complica de la ESI? El tema de la ESI es que al final hipersexualiza a los niños. ¿Por qué? Porque tú le estás mostrando, y esto son los manuales que se muestran, los temas que se hablan con los niños, el cómo se abordan con niños de preescolar. Tú al final lo que estás haciendo es, uno, como romper... le estás poniendo un tema que ellos ni siquiera se están preguntando en ese minuto. ¿Cachai? La educación sexual, como todo tipo de educación, tiene que ser por etapas. Tiene que ser de acuerdo a las capacidades de entender que tiene un niño. O sea, tú no le partes hablando a un niño en primero básico de las integrales y las derivadas. No, partís con la suma y la resta, que es lo más básico.
y te va dando pinceladas, ir entendiendo. El tema de la sexualidad tiene que ser lo mismo, pero cuando tú empiezas a llevar todo el tema de la sexualidad pura y dura a... ¿Como sexo propiamente tal? Sexo propiamente tal, Yeah. a niños de primero básico, de preescolar, que no se están ni siquiera preguntando eso, tú lo que haces es empezar a hipersexualizarlo. Pero Que se por empiezan a ejemplo, preguntar qué está pasando, qué es esto, no sé qué. Y ponte tú, en los casos de abuso sexual de niños, ya las causas penales, Sí, sí. uno de los indicios para ver si que un niño fue abusado o no es si está hipersexualizado o no. Si es que se toca o si es que hace preguntas. Entonces, bueno, este tipo de educación lo que hace es Facilitarle esto a los pederastas. facilitar un poco la pega, como lo dices tú, facilitar la pega a los pederastas porque esa línea divisoria que tú dices, este niño ha visto cosas o no, se borra. Ya. ¿Cachai? O empiezas a decir, mira, esto está bien mirarlo, está bien tocarlo, o no sé qué. Pero dice, bueno, esto está bien quizás conmigo, ¿y qué pasa con mi compañera? Y bueno, todo el tema de los casos de abuso que tenemos hoy día, no en niños, entre adultos, bueno, esto también puede ir afectando por ese lado. Entonces, de nuevo, hay que ir por etapas de acuerdo a la capacidad edad de los niños. ¿Cachai? Ya, pero por ejemplo, en el ese tema de los sentido- shows drag, lo mismo. O sea, en los colegios, mira, En el Nacional, ponte tú, que salió hace poco. Fue sin ir uno- más lejos, Ya. ¿cachai? Y ¿Tú de encuentras que hecho eso no? no corresponde, ¿cachai? Y ponte tú en Concepción, que hubo un operativo de salud de parte de la municipalidad y que los niños terminaron denunciando tocaciones, ¿cachai? Me acuerdo de ese caso. Fue hace un año o dos. Fue el año pasado, Sí. ¿cachai? Entonces, hay muchos temas ahí que son muy complejos y al final atentan contra los niños. Pero, por ejemplo, en el caso, vamos a una realidad actual, hay muchas parejas homosexuales ya con hijos en los colegios, en jardines, y tal vez uno de los puntos de la educación sexual integral o de una nueva y mejor educación sexual es tal vez explicarle estas realidades. Podríamos explicarle a niños que de repente hay un niño, un compañero con dos papás a través de monitos de canguros, por ejemplo, o también eso quedaría afuera. De que puede haber un compañero Es que- con dos mamás o con dos papás. Es que eso, por una parte, son situaciones puntuales que también hay que ir viendo cómo se ven en el caso a caso, ¿cachai? Porque en el caso de los niños que puedan tener dos papás, dos mamás y tienen compañeros y salen las preguntas, perfecto, se puede abordar. Pero eso se puede ir viendo también desde la realidad concreta. No tiene por qué el Estado decir, ok, en todos los colegios todo va a funcionar así. Y eso es un tema, porque se empieza también a afectar la autonomía de los colegios para tener su propio proyecto educativo. ¿Sí? ¿Qué pasa con, o sea, no sé, no solamente en el tema de la educación sexual, pero, por ejemplo, en los colegios que quieren tener un currículum más académico, más deportivo, o más artístico, bueno, cuando el Estado se empieza a meter mucho a fondo en todos estos temas, empieza a limitar esa autonomía, esa libertad que también los papás buscan para poder decir, oye, me gustaría que mi hijo se eduque así, se eduque asá. ¿Cachai? Que eso es más frecuente con particulares o particulares subvencionados, que brindan opciones distintas, digamos, a lo público. Y que Pero los particulares subvencionados se los pitearon en el gobierno de Michelle Bachelet cuando le quitaron los patines a los niños, cuando dijo el ministro Isaías. famosa frase no muy célebre en estos momentos. ¿Cachai? Pero, ¿qué hacemos entonces cuando en la eventualidad que el Partido Republicano llegue al gobierno y pueda decidir las líneas editoriales, por así decirlo, de los colegios públicos en cuanto a educación, entendiendo que son los particulares los que tienen su línea propia, ¿cuáles son las opciones que quedan en líneas editoriales para las personas que no pueden pagar ni particular subvencionado ni particulares? Mira, ahí, por ejemplo, el tema de las clases de religión, que eran opcionales. ¿Cachai? Todo esto tiene que ir de la mano con los papás. Tú le puedes dar una alternativa, mira, tenemos este plan, porque hay distintos también planes de educación sexual. ¿Cachai? Hay algunos que son más de choque, podríamos decir, que son todos los que promovía la educación sexual integral, o algunos que sí respetan estas ciertas etapas. ¿Cachai? Decirle a los papás, mire, tenemos estos planes, podríamos hacer esto con su hijo, usted vea a cuál clase lo quiere mandar. Yeah. O sea, yo te aseguro que los papás lo van a querer mandar al que sea un curso más, un programa más adecuado a la edad del niño. Brindar opciones, dices tú. ¿Cachai? Y de nuevo, yo aquí no tengo que inventar para decirte, yo te firmo que los papás van a mandar a los niños al curso de educación sexual que sea más adecuado a la edad del niño. ¿Cachai? Porque al final eso es lo que buscan los papás. Es, primero, un lugar seguro para sus hijos. ¿Cachai? Que no en el fondo les cuestionen la única
certeza que pueden tener casi biológica, que son hombres o mujeres, que ellos sepan que van a estar en un ambiente controlado, seguro, ¿cachai? Que no van a ir como pasó en el caso de Concepción, el tema de las tocaciones, o que no vienen con una, no sé cuál es la palabra, pero no es mediatización, pero con una especie de performance a enseñarle educación sexual, ¿cachai? O sea, nada contra los drag show. ¿Has visto? Pero eso no es educación sexual. Es una performance. ¿Cachai? Me ha tocado ver, por redes sociales, pero es una performance, no es educación sexual. ¿Cachai? No es cómo funciona la biología humana, no es cómo funciona el ciclo menstrual o el ciclo, no sé, X, ¿cachai? Entonces, eso es lo que se pierde muchas veces. Y, de nuevo, la ideología. Tú cachai que te van a dar duro por esas frases en los comentarios. Pero bueno, aquí la idea es conversar y discrepar, y aquí discrepo harto. No, oye, lo digo al tiro. Y eso es, miedo a la conversación nunca hay. ¿Ah? ¿Cachai? Miedo a la conversación nunca hay. Esa es la gracia, o sea, podamos conversar. ¿Cachai? Oye, el respeto. Siguiendo un poco con estas características como conservadoras del Partido Republicano, muy propias del Partido Republicano, y estos temores legítimos que hay de las minorías sexuales, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo creo que a veces el Partido Republicano, y probablemente ustedes como diputados futuros y eventualmente tu padre como presidente, pueden empezar a desarrollar características iliberales. Aquí voy con lo iliberal. Mira, ya, no derogan ni una ley de matrimonio gay, ni de adopción, ni nada, pero de repente van a haber ciertos mecanismos tal vez administrativos que nos priven de ciertos accesos que antes teníamos. Por ejemplo, yo no descarto que de repente salga la idea de que los homosexuales no sean beneficiados por la ley de bodas de oro, o que de repente las redadas antidrogas se enfoquen más en las drogas que consume la comunidad homosexual por sobre otras, o tal vez... ¿qué más? ¿Pero tú conocías alguna pareja de homosexuales que lleve al menos 50 años no, no todavía. ¿Cachai? Que ese es el tema. No todavía. Entonces, o sea, poner la carreta muy por delante de los bueyes. O sea, si el matrimonio homosexual se aprobó hace 3 años. 4, 5, por ahí. Sí. Sí. O sea, para que haya parejas homosexuales que lleven 50 años, tienen que pasar 45 años más. O sea, eso... serán 7 presidentes más adelante. Sí, pero con los otros factores, por ejemplo, porque esto lo veo también porque muchas personas cercanas a tu padre internacionalmente, Víctor Orbán, y que varios se inspiran en ellos, Meloni, lo han hecho. Ya, pero es que, a ver, aquí hay una cuestión que de repente se trata de asemejar mucho la figura como del Partido Republicano a figuras de partidos extranjeros. ¿Ya? Nosotros a veces buscamos ideas, ¿ya? Sobre todo en temas de, por ejemplo, seguridad. Porque hemos visto que en esos países han funcionado. O sea, cuando hablamos del tema de las cárceles de El Salvador, no es que estemos hablando ni queramos hacer reformas constitucionales para que un presidente se pueda reelegir y reelegir y reelegir. No, nosotros estamos hablando, mira, nos gustó la idea de la cárcel de alta seguridad. ¿Por qué? Porque hoy día esto es una necesidad urgentísima en el país. ¿Y le gusta la idea de que se reeligen definitivamente? No, porque nosotros creemos en el control democrático, nosotros creemos en las instituciones. O sea, nosotros nunca hemos planteado nada distinto a hacer cumplir la Constitución en las leyes. Y eso también es lo que se ha dejado de cumplir. Ya, pero Bukele igual, te pregunto a Bukele porque hay inspiración en eso y se empieza a vestir de repente ya como Kim Jong-un, o sea, ya está medio extraño. Es que por eso yo digo, hay que separar la política pública de la política con minúscula, podríamos decir, que ocurre en cada país. ¿Cachai? Entonces, eso es algo que hace Bukele. A nosotros nos gustó el tema de las cárceles porque el gallo le puso coto al crimen organizado, el gallo metió preso a las bandas criminales. ¿Cachai? En el tema del control migratorio, lo mismo en Hungría. O sea, aquí uno podrá tener más cercanía o no con Orbán, pero raya para la suma, le puso límite al tema migratorio. Y eso es otro gran problema que tenemos hoy día, que entran y salen extranjeros por nuestra frontera que no tenemos idea de quiénes son, que a los que pocos que logramos agarrar tampoco sabemos quiénes son y se nos arrancan igual. Entonces, ese es el tema, es la política concreta, el cómo se soluciona un problema en lugares que ya hemos visto y que ha dado resultados más que la figura en sí, de quién es el que lleva a cabo esa en el fondo esa política. Y de nuevo, aquí nosotros siempre hemos estado por hacer cumplir la Constitución y las leyes. O sea, pero las leyes las vas a hacer tú. ¿Ah? Las leyes las vas a hacer tú. Y el presidente.
Pero eso también siempre dentro del control democrático. O sea, nosotros nunca hemos... como que se tratan muchas veces de colgar cartelitos, ¿cachai? No, es que ustedes van a hacer... Oye, pero nosotros no hemos dicho nada de eso. No, porque... Yo lo digo, podrían. Bueno, porque yo te podría decir, bueno... no quiero poner partidos, pero ya el PPD va a facilitar la adopción, no sé, de X. Mira, no lo han dicho, no tengo idea, ¿cachai? Si se da la discusión, habrá que ver qué es lo que hacen. Lo único que yo sé que tienen en su declaración de principio un tema complejo es el Partido Comunista, que se declaran como un partido marxista-leninista, y cuando uno va a ver la historia de los partidos marxistas-leninistas a lo largo de la historia, se encuentra con varias cosas. Entonces, estos son de los mismos. ¿Cachai? El Partido Republicano no tiene nada de eso. ¿No me derogáis entonces que me pueda casar más adelante? ¿No me derogáis que más adelante me pueda casar? No, tranquilo, si no va a pasar. Ya, ok. ¿Qué es lo más conservador que tienes? Lo más conservador que tengo. ¿En tu onda, en tu ideología? ¿Cuál tú decís? No, aquí soy bien conservador, aquí yo no transo. Yo creo que queda claro lo que hemos venido conversando, yo creo. Sí, no, sí, me está quedando bastante claro la verdad. No, o sea, yo soy seguridad, trabajo... ¿Es eso patrimonio de lo conservador? ¿El trabajo y la seguridad es patrimonio de un sector conservador? Hoy por hoy pareciera ser que sí. ¿Y qué es lo más liberal que tenéis? Los sectores progresistas abogan por todo lo contrario. ¿Y lo más liberal que tenéis? Lo más liberal... Que podría ser lo que más discrepas tal vez con el resto del Partido Republicano. ¿Qué es lo más liberal tuyo? Lo más liberal mío es... postura, así como si me pongo loco, pisa en la piña. O sea, pisa en la piña en la pizza. ¿Eso es lo más liberal que tení? ¡Wow! No, vayan a saber que, a ver, pensar, no sé... Despenalización de las drogas, ponte tú. Ahí estamos, ¿cómo estamos? No, porque además encuentro que hay otro tema que es más de fondo. Uno dice, la marihuana recreacional y todo. Pero claro, la marihuana recreacional te la hablan, como dicen, de Plaza Italia para arriba. Es verdad. Cuando tú vas a las poblaciones y hablas con cualquier mamá y dices legalización de la marihuana, olvídate. Me imagino. ¿Cachai? Entonces, ese es un tema. Oye, pasando ya a temas un poco internacionales y todo, bueno, tú sabes que las relaciones entre Chile e Israel no están como muy buenas por el presidente y esas cosas, pero también es un sentir nacional. Chile es más pro-palestino por la cantidad de herencia palestina que existe acá. ¿En qué está el Partido Republicano? ¿En qué estás tú? Te lo pregunto porque al cambiar el color político, puede cambiar también la postura que tenga el gobierno en relación a los conflictos internacionales, y la postura del presidente actual es clara a favor de Palestina. ¿Cómo lo ves tú? En algún momento tendrás que apoyar, quizás formas parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, o sea... No, mira, no hay una postura oficial en el partido respecto al tema. Lo que sí nosotros tenemos muy claro es que la política internacional es una política de Estado, no una política de partido. Y este gobierno se ha dedicado a hacerla una política de partido. Porque independiente de las diferencias que uno pueda tener, por ejemplo, con Venezuela, todos los gobiernos mantuvieron las relaciones diplomáticas con Venezuela. Hasta que ellos se fueron, porque se fueron ellos de nuestras relaciones. No fue Chile. Lo mismo, no sé, con China. Uno puede tener discrepancias, uno puede tener más cercanía o no, pero cuando uno empieza a manejar las relaciones internacionales como una cuestión política partidaria y no política de Estado, porque es al final una cosa que repercute en el largo plazo en un país, se empiezan a enredar mucho el mono. Porque, ¿qué pasa con Israel? Nosotros con Israel tenemos muchas similitudes en el tema, por ejemplo, de la desertificación, el tema de la agricultura. Entonces, es un aliado importantísimo para eso. Si nosotros queremos desarrollar investigación, si nosotros queremos tener tecnología para ir frenando la desertificación, para poder reconquistar distintos valles, necesitamos eso. ¿Es un genocidio para ti lo que está pasando? Es que, el tema del genocidio apunta mucho a una política sistemática, basada en la raza. Aquí a un tema, uno podrá discriminar o no, pero la guerra está apuntada a terminar con Hamas. Cuando partió todo después de los ataques del 7 de octubre, o sea, que eliminen Hamas, pero ahora cuando uno empieza a ver las fotos de Gaza literalmente planchada, está molido. Planchada y el tema de la hambruna, uno dice, oye,
ya como que pasó un poco. Y esto es lo mismo que decían las 600 líderes del Mossad, del Shin Bet. Oye, sí, o sea, que sí, decían, hasta oye, ellos llegaban a decir, oye, ¿qué onda? O sea, es gente que estuvo en los servicios de seguridad de Israel y dicen, oye, aquí ya se pasaron los argumentos de la guerra justa. Claro, ¿cachai? como el Y aquí- objetivo de entonces, rescatar a los aquí también secuestrados. muchas veces, claro, y el tema ahí pareciera ser que es un tema más de Benjamín Netanyahu que del pueblo israelí. Porque tú empiezas a ver que hoy día hay manifestaciones en Israel en contra de Netanyahu, que no solamente viene con temas ahora, sino que a mí me tocó estar el 2023 allá, y había manifestaciones por las reformas a la Corte Suprema que quería Y hacer. que de repente pararon después del operativo militar, o sea, porque había un momento tenso, que ¿Cachai? quedó en pausa. Entonces, hay un tema más de fondo que no es necesariamente de relaciones israelí, o sea, de Israel-Palestina, sino que es un tema de un personaje que está tratando de un personaje puntual que está tratando de quedarse en el poder. Entonces, ahí, mira, es un temazo que además hoy día Palestina, la autoridad palestina, que debiese ser el interlocutor válido, Mahmoud Abbas. está totalmente desprestigiado. La gente, cuando yo estaba allá, estuvimos en Ramallah, en la capital de la West Bank, Sí. y había un profesor que nos decía, mira, yo entré en encuestas sobre este tema desde el 93 y siempre coincide que cuando la autoridad palestina está más desprestigiada, la gente es cuando más apoya la solución violenta. Que es arrasar con lo que están haciendo. Los palestinos. Ah, perfecto. ¿Cachai? Los Vale. palestinos, cuando más desconfían de la autoridad palestina, es cuando más respaldan la respuesta violenta. Y bueno, y se dio que justo en ese momento estaba la autoridad palestina muy desprestigiada. Un par de meses después se dio el ataque del 7 de octubre. ¿Y qué es lo que pasa? No confían porque, por ejemplo, dicen, yo no confío en que los impuestos que me cobra la autoridad palestina van a resolver los problemas públicos. Entonces, mientras tampoco la autoridad palestina pueda hacerse cargo de la sociedad palestina, tampoco hay mucho como con qué conversar. Entonces es un conflicto muy incómodo porque no hay con quién resolverlo. Hoy día, ¿tu interlocutor es jamás? No, ¿cachai? Entonces, bueno, yo al final vuelvo al tema de que es una cuestión más puntual del primer ministro de Israel, y que mucha gente ya está tratando de desmarcar y ver cómo le ponen el coto, porque sinceramente no tiene nombre. No, sí, ya la cuestión es una masacre indiscriminada ya. Oye, y con Ucrania te lo pregunto porque muchos parlamentarios de tu partido han incluso viajado. ¿Hay una postura como medio oficial del Partido Republicano en torno a Ucrania? No, tampoco. Porque es un conflicto internacional que de partida es mucho más distante a nosotros que el de Israel y Palestina, porque también la base migratoria rusa o ucraniana en Chile es mucho menor, es mucho más ajeno. Entonces no hay una postura. Hay algunos que han viajado para ver qué es lo que está pasando. Sí. Tú también estuviste en el encuentro buenísimo, para ir enterándose de qué es lo que pasa, porque a la larga igual impacta. O sea, todo el tema del precio de los combustibles. El aceite. Entonces, o sea, yo vi todos los campos de girasoles llenos de minas. O sea, Ucrania era el granero del planeta. Sí, y hoy día básicamente está convertido en un campo de sangre. Entonces, no hay una posición... ¿Tú mantendrías la postura que tiene Chile actualmente a favor de ellos? ¿De Ucrania? Sí. O sea, es una invasión, yo creo, ilegítima de Rusia, y que también viene, no es nueva. O sea, ya venían de la zona de Crimea. Sí. Un par de años antes habían tratado de invadir Georgia el 2008. Entonces, tampoco es nuevo de parte de Rusia. Claro. Yo creo que está bien también ponerle el coto, porque si no, hay que poner el límite. Ahora, el tema es, ¿dónde está la comunidad internacional? O sea, la ONU se creó para evitar conflictos como estos, y es un poco la que brilla por la ausencia. Bueno, te traje algo para que... muchas gracias. A ver. Obvio que es mi copia de un libro mío. Obviamente siempre lo saco. Buenísimo. Para que leas un poco en relación a mis primeros 2 viajes de Ucrania. Estoy escribiendo el segundo libro, que es solo de mi tercer viaje. ¿Ya? Pero hay distintas historias ahí, entre anécdotas, cosas varias, como para dar un poco de contexto de lo que pasa ahí. Una sinopsis. ¿Cuál es tu historia favorita de este libro? Yo creo que la más incoherente es que hablé con el Papa por teléfono. ¿El Papa Francisco? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque llamó una colega cuando íbamos en un blindado camino a la trinchera. Y me dijo, oye, espera, y empezó a hablar y me dice, ¿querés hablar con Francisco? Y yo, ¿cuál? El Papa. Y yo, perdón. Y así fue. De hecho, lo tengo escrito ahí como, porque era algo que jamás me esperé en una guerra. Me esperaba tal vez encontrarme con Zelensky, qué pasó, cosas así. ¿Y por qué llamó a tu colega y qué le dijiste? Es que de repente después me enteré que mi colega era amiga personal del Papa. O sea, había ¿Era argentina o qué? Era argentina y había bautizado incluso a los hijos.
¿En Y serio? que bueno, una cosa lleva a la otra y después el amigo cura es papa, pues, o sea, ¿quién se iba a Brígido. traer esa cuestión? Una locura. Pero bueno, para que te informes, sepas un poco más de lo que sucede allá desde el punto de vista de un gracias. chileno. Te pasaste. Y muchas gracias por tu tiempo acá para poder discrepar un rato y a ti todos por la también. invitación. Muy buena conversa. Ya. Muy livianita, muy distendida. Se Así- puede así da conversar, gusto. se puede conversar, por favor. Ese es el tema. Para que nos vuelvan, para que nos vean Tal otros cual. candidatos que aquí se conversa, se discrepan. Yo discrepé harto con él, pero se puede. Así que Claro, no muchas terminaron gracias. los micrófonos volando. No terminaban los micrófonos volando, es posible. Así que muchas gracias por ver este capítulo y gracias nuevamente a ti por No, participar gracias acá. a ti, Juan. Saludos también a los que están viendo. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanValleJosé. Nos vemos en un próximo capítulo.